Santo, denle un aplauso al profeta Marlon. Vente. Oye, ayúdame. Corre. Corre. Sí. Ahí está bien. Sí. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Todas esas mujeres ya siguen a Arely por Instagram. Ay, están raspadas todas. Se lo digo a Arely. Qué bueno. Puede sentarse porque yo me quiero tomar tiempo en la palabra. Hay una presencia de Dios muy hermosa. De verdad que cada vez que yo venga a predicar por aquí, ojalá que el Señor le diga al apóstol Yasmín que se quite esa sandalia para que esa gloria nos visite. Poderoso. Yo caí tendido ahí. Hay algo que le digo a Howard desde que empezamos a construir nuestra amistad. Y le digo que estamos viviendo gracia. ¿Me pueden poner la foto? Y no voy a predicar de eso. Pónganme una foto que yo les pasé hace un ratito. Porque yo quiero que usted entienda algo hoy. Quiero que sea espiritual para lo que vamos a hablar a continuación. Todo lo que estamos aquí estamos viviendo gracia. Si usted amaneció vivo hoy, usted está viviendo por la gracia de Dios. Ahí, ¿sabe por qué caí tendido ahí? Ahí me visitó Dios por primera vez. Y me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y hace 3 o 4 días pasé por ahí, y me paré y tomé la foto. Y Dios me dijo, el lugar sigue siendo el mismo, pero a ti te cambió. No se equivoquen conmigo, yo no predico por dinero. Dios me bendice porque es lo que hacemos. Por eso le dije a él, si quieres no me dejo ofrenda, pero tengo una palabra en mi espíritu. Y le pido a Dios y a usted que por favor sea espiritual para lo que yo voy a hablar hoy. ¿Tú sabes lo que yo voy a hablar? La pueden quitar. Pero de ahí me sacó Dios. De ahí me sacó Dios. Yo esta mañana, de verdad, quiero que usted sea muy espiritual. Porque cuando yo veo abajo para recoger los diezmos y las ofrendas de este lugar, a mí me gusta. Pues Howard no se raja para hablar de plata. Se raja. Porque es que de ahí nos quiere sacar Dios, de la pobreza, donde el diablo nos ha querido encerrar. Tal vez todos no vamos a ser millonarios, pero todos podemos tener una vida digna. Porque la pobreza no es lo físico, está aquí, hermano. Ve al que está a su lado y dígale, no escondas la materia prima. Vuelvo a hacerlo a repetir, no escondas la materia prima. Quiero leer el libro de Jueces, capítulo 6, del 2 en adelante. Dice de la siguiente manera. Lo voy a poner en contexto. Israel, dice la Biblia, que había sido puesta en las manos de sus enemigos por 7 años. Porque Israel en el camino se desvió. Se desvió de creerle al Dios que los venía ayudando desde que estaban presos con Faraón. Y en el camino Israel, a causa de circunstancias, situaciones y adversidades, se dejaban engañar el corazón y terminaban dándole la espalda a Dios. Comenzaban bien y terminaban mal. Entonces hubo un momento donde Dios los entrega en manos de sus enemigos para enseñarles cómo estaban mejor, o en las manos de Dios o en las manos de su enemigo. Entonces muchas veces la gente en la iglesia pareciera que prefiere estar en las manos del diablo allá afuera que estar en las manos de Dios aquí adentro. Y nosotros tenemos que empezar a entender que el diablo, mientras pueda destruirte
Tu carrera espiritual te la va a destruir, hermano. No te va a pedir permiso, no va a hablar con nadie, te va a atacar directamente. Va a querer encadenarte a un pensamiento erróneo que te separa de Dios. Entonces, a causa de eso, los entregó en sus enemigos. Y dice, la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y en los lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel, ¿lo están poniendo ahí? Cuando Israel había sembrado, ¿cuándo qué? Subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban y acampaban contra ellos. Destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas ni bueyes ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas y con gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venía a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron? Pero tuvieron que pasar un largo tiempo en las manos del diablo para poder entender que su salvación estaba en Dios. Lo entendieron tarde. Tuvieron que pasar por el proceso. Tuvieron que ser molidos. Pero me causa la atención en este texto que el enemigo aparecía solo cuando ellos sembraban y ya iban a recoger la cosecha. Ahí no parecía en otro momento. Cuando ellos ponían la semilla, cuando iban a recoger la cosecha, ya el enemigo venía y los robaba. Porque el diablo siempre va a querer robar tu cosecha. Hay gente que no entiende, y por eso algunas personas piensan que cuando la cosecha se retarda, dejan de sembrar. Porque dice, no voy a sembrar más porque yo no he visto el crecimiento. Me llama la atención, primera vez que escucho eso, honestamente, que si cortas la semilla se muere. Yo no había pensado en eso. Porque hay gente que no da a Dios, pero le entregan lo que sea al diablo en su propia vida. Y yo quiero que usted sea espiritual, porque esta mañana yo no le voy a hablar solo de dinero. Yo te voy a hablar de tu propia vida espiritual, de tu propio tiempo para Dios, porque todo lo que se habla de siembra y cosecha lo queremos aludir solamente a las finanzas. No, hermano, es en tu vida personal, es en tu vida familiar, es en tu vida, en tus relaciones, en la comunicación con las demás personas, en tus negocios, en todas las cosas. Ahora, quiero que entienda algo. Israel se había confiado. El exceso de confianza te puede matar, te puede hacer esclavo de tu enemigo. Israel se confió, y a causa de confiarse dejaron de orar, dejaron de sembrar, dejaron de cosechar, y Dios poco a poco entendió. Dijo, os voy a hacer pasar un proceso durante 7 años para que ellos entiendan que lo que están haciendo no está bien. ¿Me escuchan allá atrás? ¿Usted se acuerda de esa famosa película de los Vengadores? ¿Se acuerdan? ¿O soy yo nada más que veo películas? ¿Usted se acuerda de esa icónica escena donde Hulk agarra a Loki y lo bate contra el piso y le hace así? ¿Usted se acuerda de eso? Y sale Hulk así, debilucho. ¿Usted ve esa icónica escena? Hulk estaba confiado porque era el hombre verde, era el más fuerte aparentemente de los Vengadores, y enfrentó a un enemigo que aparentemente era fuerte, pero se confió porque vio que Loki era débil delante de él. Así, después de eso, cuando tú ves Avenger Infinity War, que quiere decir la guerra infinita, cuando Thanos derrota a Hulk, ¿se acuerdan de esa otra escena? Entonces, cuando llegaron a invadir los enemigos y sale Tony Stark, sale el Capitán América, y entonces Bruce Banner está en cierto lugar y le dice, mira, saca al hombre verde, y él decía, sal, y no podía, no quiero salir. ¿Se acuerdan de esa icónica
escena también. Así estaba Madián, porque Joles tenía miedo. Se confió, su enemigo lo derrotó y empezó a tener temor. Le anuló los poderes, le anuló la confianza que tenía en los dones y en los talentos que Dios le había dado. ¿Usted me está entendiendo eso? Ahora, Israel fue tan humillado que los obligaron a vivir en cuevas. Les robó la libertad y el pensamiento de conquista. Los intimidaron a tal punto que los encerraron en temor en cuevas. Porque Israel era un pueblo que estaba acostumbrado a la guerra. Eran experimentados. Cuando tú ves la escena de Saúl, cuando ves la escena de David derrotando a Goliat, Israel, todo un ejército estaba frente a un solo gigante que si querían lo pudieron haber derribado. Saúl estaba escondido porque no tenía la fuerza, el poder ni la confianza, porque estaba atemorizado del enemigo. Israel era un pueblo experimentado en la guerra. Pero cuando el diablo te somete a través del temor, te anula tu vida espiritual. Y eso es lo que el diablo hace con la gente hoy en la iglesia. Su enemigo solo aparecía para robar sus cosechas. Porque Israel, escúcheme, había invalidado el pacto de santidad y de servicio al Dios verdadero. Por eso los entregó 7 años a los de Madián. Yo le comentaba al apóstol que hay gente quejándose en la iglesia. El diablo me tiene así, me pasa esto, me robaron aquello. Israel se quejaba porque cuando el ángel se le aparece a Gedeón, le dice: pero nuestros padres dijeron que tú nos sacaste por el desierto, hiciste maravilla, ¿y por qué nosotros somos presos de los amalecitas? Y yo le digo: Señor, ¿es verdad qué pasó aquí? Dijo: Marlon, lo que pasa es que ellos se quejaban de la puerta por donde el enemigo se metía a robar, pero era una puerta que ellos mismos dejaron abierta. No te quejes si tu enemigo te entra a robar cuando tú dejas la puerta abierta. Es tiempo de cerrar puertas. Hay gente aún dentro de la iglesia con puertas abiertas. Y por eso, mira, estoy en España y andaba con el profeta Pedro García. Y ese tipo yo no he visto solamente a Raúl Ávila. Después Raúl Ávila es el otro tipo que yo he conocido, que no hay quien se lo gane en diezmo y ofrenda. Él entra a un bar todas las mañanas, que es una cafetería, a tomar café. Y llega a la iglesia y me dice: Marlon, se me perdió un dinero, los tiempos que le voy a mandar a mi apóstol. Y me voy para el bar. Cuando entro al bar, el dueño del bar nos conoce y me dice: vienes a buscar el sobre de Pedro, ¿verdad? Se cayó en la puerta. Y me lo entregó un cliente. Habían 750 euros. Y cuando yo lo agarro, él me lo da. El dueño del bar, que no tiene nada que ver con la iglesia, dijo: cuando me devolvieron el sobre, yo dije: no te preocupes, que la única persona que yo conozco que puede venir con este dinero aquí es el pastor Pedro. Y cuando yo tomo el sobre, voy en la camioneta para la iglesia de vuelta y yo digo: Señor, ¿qué pasó aquí? Y el Señor me dijo: el diablo no tiene legalidad de robarlo, porque cumple con lo que tiene que. Cuando tú cumples, el diablo no tiene legalidad para robarte. Somos nosotros, cuando cortamos la semilla, cuando no le damos a Dios lo que es de Dios, el diablo entra en legalidad para robarnos a nosotros. No podemos seguir abriendo esa puerta. Cuando tú estás en tu matrimonio y empieza a haber problemas, conflicto y dificultad, no te quejes. Si tú mismo estás abriendo la puerta para el conflicto, si tú mismo estás abriendo el problema, ¿por qué te quejas? Empecemos a utilizar la sabiduría de Dios para que el diablo no nos siga robando. Entonces, la única manera de que Israel pudiese ser restaurada era que ellos tenían que restaurar el pacto que habían hecho al principio, porque ellos mismos invalidaron el pacto que tenían con Dios. Abandonaron la santidad, abandonaron la obediencia, abandonaron lo que Dios les dijo que tenían que hacer.
Le dieron la espalda a Dios por ir detrás de otros dioses. Eso era lo que le pasaba a Israel. Cuando usted le abre la puerta al pecado, le está autorizando a su enemigo que lo despoje de sus cosechas. Entienda eso, hermano. Entonces dice el texto: y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Después de una larga temporada de humillación, de labor infructífera, pobreza y ser dominado por un poder opresor, fue cuando entendieron que debían clamar a Dios. Un poder opresor. El diablo te quiere encadenado en el sistema. No es que vivas todos los días en la iglesia. Aprende a diversificar tu vida para que puedas ser útil en las manos de Dios y puedas saberte desenvolver en el mundo donde vivimos hoy. Ese mundo que no pide permiso para golpearte, ese mundo que no pide permiso para robarte, ese mundo que no pide permiso para encarcelarte. Eres tú quien le das derecho legal y autoridad para que hagan contigo lo que no deberían hacer. Les recomiendo, si no han leído el libro de Raúl David, Plan 14, les recomiendo que lo lean. Les recomiendo que lo lean, porque habla de eso. Señores, el último recurso de Israel fue la oración. Dejaron de último lo que debieron haber buscado en primer lugar. Eso fue lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre. Después que el diablo la despojó, después que el diablo la robó, después que le quitó todo, de último buscó a Cristo. Debió haber ido primero a los pies de Jesús. Y el diablo no la hubiese robado. Profeta, pero Jesús no estaba en los años anteriores. Pero tenían la iglesia. Se predicaba al Mesías. Prefieren dejarse despojar por el diablo. Por eso hay mucha gente dentro de la iglesia que Dios les pide y no dan. Porque prefieren dejarse robar allá afuera que traer a la casa de Dios lo que les va a garantizar las futuras cosechas. Yo enseño sin temor ni temblor que cuando Dios me pide es porque me quiere dar más. Dios nunca te va a pedir para dejarte sin nada. Nunca. El problema no era que los madianitas eran más fuertes que Israel. Era que Israel había sido desobediente, había perdido la confianza en su Dios. Tu enemigo no es más fuerte que Dios. Mayor es el que está en nosotros. Pero hay gente dentro de la iglesia que ha perdido la fe. Ha perdido la esperanza. Cuando Dios le muestra a Jeremías el valle de los huesos secos, ¿qué le dice? Habíamos perdido la esperanza. Habían perdido la esperanza. Hay gente en la iglesia que ha perdido la esperanza. ¿Sabes por qué otras personas no están prosperando y no están siendo bendecidas? Digo, te voy a tener que agarrar a ti de conejillo de India. Dice, ay, pero ¿por qué Leonel prospera y yo no? Porque vives la vida pensando que Leonel prospera en vez de hacer lo tuyo para prosperar tú. Trabaja por lo tuyo. Gózate con el que prospera, gózate con el que trabaja, pero trabaja por lo tuyo. El Dios que tiene Leonel es el mismo Dios que tú tienes. No hay un Dios para alguien y otro Dios para mí, es uno solo. Yo no sé si me van a volver a invitar, pero
Mira, cuando en un hogar hay maltrato físico y se siembra el síndrome de Estocolmo, es porque ya para esa persona es normal que el marido la maltrate físicamente. El temor oprime la mente de las mujeres que han sido abusadas y por eso nunca denuncian, porque el diablo las atemoriza. Yo creo que una violación es tan brutal como para un hombre que como para una mujer. Es brutal para los dos. Y tú no puedes dejar que el diablo te siga violentando tan fácilmente tu fe. Una película que vi hace tiempo que se llama Propuesta Indecente, ¿la llegaste a ver? El tipo está en un lugar y llega un millonario y le dice: te doy $1 millón por dejarme estar con tu mujer una noche. Vendió los valores y los principios por una propuesta que el diablo le hizo. Así hay gente en la iglesia en remate. Hay gente en la iglesia en remate. Cualquiera les ofrece algo más y lo sueltan todo por recibir eso. El pueblo de Israel estaba en remate. Se iba detrás de dioses ajenos porque todavía no habían visto lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos, porque se le había perdido la esperanza. No pierdas tú tu esperanza. Deja que Dios haga lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. A causa de eso, el tipo prestó a la mujer por $1 millón y terminó perdiéndola. Porque tú crees que el diablo te va a hacer un ofrecimiento para darte más. Satanás te ofrece para dejarte pelado y sin nada. ¿Sí o no? Señores, antes que una promesa de Dios pueda ser recibida, tu acuerdo con el diablo debe ser roto. Rompe tus acuerdos con las tinieblas si quieres que la promesa de Dios fluya en ti. Hay gente que tiene acuerdos con el diablo. Hay gente que tiene acuerdos con su vida pasada. Hay gente que está atada todavía al pasado. No vas a construir un futuro de bendición atado al pasado. Hay gente que me dice, mire, yo doy consejería matrimonial a veces y les voy a ser honesto, a veces me choca. Es la verdad, no puedo mentir, sería un hipócrita. Si tú dices que tienes si tú dices que tienes amor, ese es el amor. Me dan una servilleta, algo, no sé. Ese es el amor. Le tiro esto, le tiro esto, le tiro escombros, le tiro cosas. ¿Desapareció el amor? ¿Desapareció? Está ahí. Lo que Dios puso en ti está ahí. Solo que tú has dejado que le caigan escombros encima. Tu fe está intacta. Sácala a flote. Tus dones están intactos. Sácala a flote. No te sigas dejando oprimir por el diablo, hermano. Debes reconocer que hay cosas en ti, aún dentro de la iglesia, que no son verdad. Hay cosas en ti que no están bien. Hay cosas en ti que no son nobles. Hay cosas en ti que no son buenas. Hay cosas en ti que no son virtuosas ni dignas de alabar a Dios. No nos engañemos. Señores, ¿por qué estas cosas están? ¿Por qué has querido creer una mentira del diablo como una verdad para tu vida? Y aunque tú te quieras negar hoy, no, usted está equivocado, profeta, son una evidencia palpable y visible en tus acciones. Aunque digas que no. Lo dije el otro día, hermano, no sé si lo dije aquí. Cuando Pedro negó a Jesús, no lo conozco, pero es que hasta tu manera de hablar te delata. Cuando Dios se impregna en nuestras vidas, aunque nos queramos negar, Él siempre va a dejar algo visible donde se note que ya le pertenecemos a Él. Lo que pasa es que nos rehusamos porque el diablo trabaja aquí en la mente y te dice que en la iglesia te roban, que en la iglesia te manipulan, que en la iglesia
haces tu negocio, tu emprendimiento. Dios quiere que crezcamos en todas las cosas. Rico no es tener muchas cosas materiales. La prosperidad tiene que ver aún con lo poco que tenemos, sabernos disfrutar en paz y en bendición, aunque sea poco. Lo que pasa es que mucha gente dentro de la iglesia no puede ir escalando lo mucho porque no ha sabido ser fiel en lo poco. Yo quiero una casa, dice gente, y te alquilan una casa, no la pintas, porque esto no es mío, por eso es que no vas a tener una, porque actúas en injusticia con tu corazón. Si vives en una casa alquilada, cuídala. Cuídala. Está alquilado, esto todavía no es propio. Yo veo que esto está bello. Hay gente que dice, yo quiero un carro, una Forerunner como la del pastor, pero el Fiat Uno que tiene no le cambian ni el aceite. ¿Sí o no? No me voy a meter más profundo para no entrar en problemas. Verso 11 dice, y vino el ángel de Jehová después que escuchó el montón de quejas de Gedeón, y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. ¿Qué estaba sacudiendo? ¿Dónde? En el lagar, para esconderlo de los madianitas. ¿Dónde está la tarea? Para esconderlo ¿de quién? De los madianitas. Venga, usted va a ser mi ayudante hoy. ¿Qué estaba sacudiendo? Esto es harina de, y esto es, vale. Él le escondía ponte para allá un momentico. No había pan. Este es el producto terminado. El producto terminado no se veía porque la harina estaba escondida. Esto era la materia prima, pero estaba escondida. La materia prima escondida está inactiva. ¿Aló? ¿Me está escuchando usted? Este trigo representa la materia prima con que se cose el pan. Sin materia prima no puede haber producto terminado, porque estaba escondido. Y hay gente escondiendo la materia prima para que Dios la quiera activar. Hay gente que muchas veces pedimos una ofrenda para un crecimiento y tienen y no dan. Y esa semilla, hasta que no se activa, no da fruto. No hace nada. No se multiplica porque está escondida. ¿Usted me está entendiendo? Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo quiero decir. Verso 14. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y vas a salvar a Israel en la mano de los madianitas. No te estoy enviando yo. ¿Quién lo envió? ¿Qué le estaba dando la palabra del ángel? ¿Qué le estaba dando? Manifestó en Gedeón, activó confianza en su asignación, le devolvió la esperanza porque llevaba el respaldo divino, lo activó. Gedeón era un guerrero, y lo más tremendo es que el tipo le dice, es que yo soy el más pobre de mi casa para dar ofrenda, pero era el más pobre y tenía siervos a su cargo. Era pobre pero tenía empleados. ¿Cómo pagaban los empleados? Con la pobreza. Siempre hay algo que dar para Dios, solo que nos rehusamos. Ya usted fue capacitado para derrotar al enemigo, solo debes creer la palabra. Hay gente que ha perdido la esperanza. Verso 16 dice, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y escúchame esto, y derrotarás a los madianitas como aún está pasando algo. Hay personas que no están ganando batallas. ¿Le quiere que le diga por qué? Porque quieren ganar batallas de adultos
con acciones de niños pequeños. Tú no puedes ganar una batalla de adulto comportándote como un niño malcriado. Tú no puedes hacer un negocio rentable con la descoordinación económica que tienes. Latinos, brutos, perdónenme la expresión, tenemos un mal. Nos ganamos 1,000 y nos gastamos 2,000. Hace un tiempo mi apóstol Juan predicó un mensaje, lo tengo guardado por ahí, que le tituló Millonario por un día. Así somos muchos de nosotros. Agarramos una ofrenda por un día, cualquier cosa, y nos volvemos locos. Compramos lo que no podemos comprar. Porque creemos, Dios me prosperó, estoy bendecido. No, hermano, te dieron una semilla para ver cómo la administras, a ver si te pueden dar más. Por eso muchos de nosotros no crecemos. Verso 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito. Ay, 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 por favor. Yo quiero que usted me entienda porque aquí se pone bueno. ¿Qué preparó? Cabrito. ¿Y qué más? Agarró la materia prima, diga conmigo, y la activó. ¿Dónde la activó? En el altar. Usted no está entendiendo, hermano. Mira, la coció y sacándola la presentó. Porque Gedeón entendió que debía darle el uso correcto a la materia prima. Si no le das el uso correcto, no la vas a activar. Se le reveló que debía poner aquella ofrenda en las manos correctas para sellar y reafirmar el pacto que traía libertad sobre su pueblo. Entendió que esa materia prima escondida nunca podría causar ningún efecto. Yo creo que aquí hay gente que no está entendiendo esto. ¿Quiénes me están entendiendo? Señores, una ofrenda siempre será la llave que abrirá una puerta correcta, aunque usted no lo crea. Pero el reino se maneja así. El primer pacto de Abraham con Dios, Dios le pidió 5 ofrendas. Fueron 5 que le pidió. Cuando Abel fue ante Dios, llevó una ofrenda. Y por eso el envidioso de Caín lo mató. Lea el texto sagrado, como dice Marcelino Sojo. Dice que la ofrenda de Abel fue agradable ante los ojos de Dios. Pero hay una versión que dice que la ofrenda de Caín no inspiró a Dios a bendecirlo. No lo inspiró a bendecirlo. Entonces, esa ofrenda correcta, ¿qué hace cuando pones la ofrenda correcta? Donde hay guerra, tu ofrenda produce paz. Donde hay temor, tu ofrenda manifiesta valentía para enfrentar a tu enemigo. Donde tú pones la ofrenda correcta y donde hay incertidumbre, tu ofrenda manifiesta confianza y fe. Esa fe que necesitas para ir a la acción, hermano. Hay personas que a causa del temor están viviendo derrota donde ya Dios les dio victoria. Señor, los amalecitas nos roban. Gedeón, hombre forzado y valiente. ¿Cuál es forzado y valiente si el tipo tenía unos pampers puestos? Está chorreado. Lo que pasa es que Dios lo vio como el producto terminado. No lo vio como un temor, lo vio como un guerrero. Mira, yo tengo una tía que a veces peleo con ella. Tía, ¿cómo está? Aquí estoy, es barata. Ya me duele. Le digo, chama, no declares eso. Porque la gente de fe, aunque el diablo lo esté apuntando con la pistola en la cabeza, dice, aunque me dispare no me voy a morir. Esa es la gente de fe. Ahora, esa ofrenda
que Gedeón dio, no se la pidió Dios, Gedeón la dio. Él la ofreció. Esa ofrenda que tú das para pactar con Dios, creyendo en lo que Él te está diciendo, porque el ángel le estaba diciendo: ve con esta tu fuerza, que yo voy a ir contigo, vas a derrotar al enemigo como un solo hombre. Esa ofrenda manifestaba tres cosas. Número uno, le marcó el camino. Número dos, le mostró el propósito. Gedeón estaba ahí sin propósito, no tenía un rumbo. Y número tres, lo llevó al cumplimiento de su asignación. Eso fue lo que hizo la ofrenda que Gedeón ofreció. Verso 25. Aconteció que la misma noche, ¿cuándo? ¿Cuándo? La misma noche le dijo Jehová. ¿Quién le dijo? Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. 7 años que habían sido entregados a los enemigos, un toro de 7 años para invalidar. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Quién tenía el altar de Baal? Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Ahora, la ofrenda que Dios te pide te muestra lo siguiente. Número uno, te muestra la maldición de tus antepasados que debes romper y a lo que tienes que renunciar. Número dos, le estaba mostrando aquello que le estaba impidiendo avanzar. Número tres, le estaba impidiendo o se estaba rompiendo el velo que lo mantenía en temor. Y número cuatro, le permitió ver con claridad el propósito de Dios para su vida. Hay ofrendas que tú das y hay otras que Dios te pide. Pero cada una de ellas Dios no pide por pedir, hermano. Y hay gente que aún da sin entendimiento. Aprenda a dar con entendimiento. Cuando Dios pactó con Abraham, fue el Señor quien le marcó la ofrenda y el sacrificio que él debía presentar, porque no se trataba de Abraham, se trataba de usted y de mí, de las generaciones que venían por delante. Esa ofrenda que Abraham dio sin chistear, hoy te sostienen a ti y me sostienen a mí. ¿Por qué? Porque se trataba de la preservación de generaciones y la garantía que no vivirían en miseria, porque los pactos de Dios son eternos. Entiéndame esto. Tengo que leer esto porque usted tiene que entender. Génesis 15, del 7 al 14 dice: además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Y el Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra, un carnero, tráeme de 3 años y también una tórtola, un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad enfrente de la otra. Pero las aves no las partió y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo volvió una oscuridad aterradora, lo envolvió. Porque el diablo nunca va a querer que tú le entregues a Dios lo que Él te está pidiendo. Señores, el Señor le dijo: debes saber que tu descendencia vivirá como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tu descendencia saldrán en libertad y con grandes riquezas. El verso 18, capítulo 15: en aquel día el Señor hizo pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes le daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates. Porque cuando Abraham partió la ofrenda y las puso de un lado,
Legalmente quien tenía que pasar por ahí era Abraham, pero Dios durmió a Abraham para pasar él mismo, porque Dios selló el pacto por su propia palabra. Porque cuando Dios pacta con los hombres, Dios es serio, no es como tú ni como yo, que una vez le decimos a Dios, te doy esto, pero cuando agarro el dinero digo, me como mucho. ¿Me está entendiendo? Dios no es así. Si Dios dice que te lo va a dar, Dios te lo va a dar porque Él dijo que te lo iba a dar. Si Dios te dijo que te iba a entregar las naciones, Dios te entregará las naciones, porque las naciones son de Él y Él tiene la autoridad para entregarte lo que Él dice que te puede dar. La mujer del frasco de alabastro entra donde Simón el leproso, que tenía plata pero era leproso, no sabía honra. Y Jesús dice, Simón, desde que entré en tu casa no me has lavado los pies. Pero tenía cómo hacerlo, pero no lo hizo. Ese frasco de alabastro equivalía a un año de su trabajo. El trabajo de una mujer que era prostituta. Yo ni me imagino con cuántos hombres ella se acostó para ganarse ese frasco. No sé con cuántos borrachos, con cuántos hombres que la golpearon. Pero aún en su profesión se ganó algo de mucho valor. Y Dios no la despreció. Él aceptó su ofrenda. Y todo el mundo empezó a cuestionarla. Pero esta mujer, si este fuera, dice Simón, si este fuera profeta, no se dejaría tocar si supiera quién es el que la está tocando. Simón, papá, ¿por qué la molesta? Si tú no me has honrado desde que entré a tu casa. Ella tiene más entendimiento que tú y tiene menos de lo que tú dices tener. Aló. Dice las palabras de Jesús, les aseguro que en cualquier parte del mundo, dice esta versión, donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer. No fue para memoria de Jesús. Han pasado más de 2000 años y hoy yo estoy hablando con él, de ella. Hoy estamos haciendo memoria de un sacrificio que alguien hizo sin dolor y entregó algo de mucho precio y de mucho valor. ¿Por qué? Porque esa ofrenda de ella trajo trascendencia. Nunca olvidará Dios tus ofrendas y tu sacrificio. Simón el leproso tenía mucho conocimiento, pero no tenía nada de revelación. Hay gente con conocimiento, pero no tiene revelación. Estamos terminando. Tráeme el pan. Yo quiero 3 servidores caballeros. 3 hombres aquí. Venga. 1. Venga, rapidito. 2, 3, el otro. Póngase uno al lado del otro ahí. Jueces 7:13. Dios le dio al hombre, le dijo, ve, porque voy a derrotar a tus enemigos. O vas a derrotar a tus enemigos como un solo hombre. ¿Cómo le dijo? Como un solo hombre. Entonces, ahí entró el síndrome de Gedeón, que no lo vamos a hablar ahorita. ¿Cuál es el síndrome de Gedeón? La confirmación de la confirmación que confirma para confirmar lo que podemos confirmar. A ver si confirmamos lo que queremos confirmar para que Dios confirme lo que deseo confirmar para saber la confirmación de aquella confirmación. Ese es el síndrome de Gedeón. Para ver si es de Dios. Está como aquel comediante dominicano. En un acto de fe voy a dar todo lo que saque de mi bolsillo. Y cuando sacó un billete de 100 pesos, Señor, reprenda al diablo. Y volvió a sacar y sacó uno de 5. Aquí sí está Dios. Así somos muchos de nosotros. Entonces, pasa algo extraordinario. A mí me encanta la historia de Gedeón. Gedeón empieza la confirmación. Hay muchas cosas que yo pudiera explicar, no tengo tiempo. Y el tipo va y se lleva a Fura, creo que se llama. Fura quiere decir el que te sostiene. Se lo lleva. ¿Cómo vamos a hacer?
Fura le dice: ven, yo voy contigo, yo te sostengo en la fe, yo te sostengo en la pelea, porque Dios nunca te deja solo. Dios siempre está contigo. Él te sostiene. Él te sostiene. Y mira lo que dice. Gedeón va con su fura. Cuando llegó Gedeón, versos del capítulo 7, verso 13. He aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, pero el hombre que estaba contando el sueño era Amalecita, porque ya estaban en el campamento del enemigo y escucharon a un tipo hablando que había tenido un sueño diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada. ¿Qué veía? Un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. ¿Por qué? Porque la materia prima que estaba inactiva, Gedeón la metió en el altar, hizo panes, se la presentó al Señor, no se quedó con ella, y dice que el pan de cebada venía rodando y trastornó al enemigo, porque la materia prima que se convirtió en un producto terminado se convirtió en el arma letal que iba a derrotar a todo el enemigo que estaba ahí. Esa es tu ofrenda. Tu ofrenda derriba a tu enemigo. Tu ofrenda derriba ejército. Tu ofrenda abre camino. Usted no está tan emocionado como yo, porque yo sí sé lo que Dios me dijo. Esa es la ofrenda. Este era el ejército, pero con una semilla, con una ofrenda, el enemigo fue derribado como un solo hombre. Ponte de pie. Señores, déjese de tontería. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que Dios te ensanche? Entonces no le niegues a Dios tu tiempo. No le niegues a Dios tu familia. No le niegues a Dios tu matrimonio. No le niegues a Dios tu empresa. Yo no sé si usted está entendiendo. Oh, Ramakata Rabarabashe. Yo no estoy emocionado. Estoy encendido en el Espíritu. Porque yo sé lo que Dios me habla. Y yo no vine esta mañana a pedirle una ofrenda al apóstol. Yo vine esta mañana a dimensionar tu mente. Porque desde que llegué, y el año pasado también cuando vine, he escuchado un par de cosas que me han dado molestia y no te las he dicho. Pero hoy las voy a decir. Cuando vine, creo que alquilaron una silla. Y creo que comenzamos tarde porque el tipo de los alquileres llegó tarde. No sé. Esa vaina se tiene que terminar. Yo, no sé tú, ni tú. Yo voy a sembrar para comprar dos sillitas. Yo quiero saber si hay alguien aquí que se une conmigo y compramos 50 sillas nuevas para la iglesia. ¿Cuestan qué? $45, $50. Yo pongo 2. Lionel, ¿cuántas vas a poner? ¿Ah? No. Yo sé. Yo voy a. Hay una amiga mía que cuando me ve la cartera me dice: agarra esos $100 ahí, pastor. Ese es el pitador. ¿Sabes que nosotros usamos esa palabra? Tú conoces esa palabra, ese es el pitador. Ese es el que va a llamar a la demás. Yo voy a poner la pitadora, pues. ¿Sabías que yo iba a hacer esto? Pero vamos a comprar 50 más para que tú te sientas cómodo. Yo fuera los líderes y los pastores, ya estuviera aquí. Yo pongo 1, yo pongo 2, yo pongo 3. Hermano,
y declaro en el nombre de Jesús como profeta de Dios, que con las 50 sillas vienen 100 familias más. 100.